Muy buenos días niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a clase de matemáticas. Vamos a tratar un tema sobre los triángulos. Entonces, hay una de las partes, niños, que en el día de ayer, en el espacio que se tuvo en refuerzo, se tomó mucho, o se tomó algo sobre ello, sobre los triángulos. ¿Sí? Sobre los triángulos. La característica principal de los triángulos es que tienen tres vértices. 1, 2, 3. Y lo que es la clase de triángulos, no todos sus lados son iguales. Unos tienen sus lados iguales, otros son totalmente diferentes, otros tienen únicamente dos lados iguales, en fin. Pero se relaciona el triángulo porque tiene tres vértices o tres puntos. Lo conocemos como vértices. ¿Por qué? Porque de ellos parten la unión de sus líneas. Esta línea la uno con esta línea con esta y esta otra línea con esta. Entonces podemos decir que las esquinitas de los triángulos son vértices. ¿Sí? Bueno, chicos, repito, es porque quedó algo torcido y no poseo regla larga. Bueno, chicos, pero ustedes las figuras sí las hacen con regla. ¿Por qué? Porque hay una regla cómoda para el cuaderno y ojalá sea de 30 centímetros. O sea, una regla que tenga estas características, que tengan centímetros, ¿sí? Bueno, chicos, entonces determinamos que el triángulo tiene tres vértices, porque vieron ustedes anteriormente que de esos vértices partieron sus líneas. Resulta que el tema anterior lo vimos sobre ángulos. ¿Qué tanto esta línea se separa de la otra? Porque hay triángulos, digamos que son puntuditos, como un ángulo agudo, ¿sí? Son relativamente muy angostos y son triángulos, ¿sí? Entonces, en estas dos líneas quizás se abrió un poco más y en esta está un poco más cerrada. Y en esas líneas que se abren un poco más, entre una y la otra, o entre esta y esta, vamos a tomar el punto de referencia que este es el vértice, entre esta y esta, podemos decir que entre esta línea y esta línea hay un ángulo, o sea, un ángulo pequeño. Y este símbolo quiere decir la representación de ángulo. O sea, entre esta línea y esta línea hay una parte que se abre, o sea, para formar el triángulo. Entonces yo le hago esta línea curva como una media luna, que significa que entre esta línea y esta línea hay un ángulo, que entre esta línea y esta línea hay otro ángulo, y que entre esta línea y esta línea hay otro ángulo. ¿Cuántos ángulos hay acá entonces? 1, 2 y 3 ángulos. ¿Sí? En este mismo triángulo. ¿Cuántos vértices? 1, 2, 3 vértices con 3 ángulos y 3 lados
acuerdo, niños? Entonces, podemos decir que las partes del triángulo, si acá lo ponemos, podemos decir que este es un vértice, que este es un ángulo, y que este es un lado. ¿Sí? Podemos clarificar los puntos del triángulo. Que el triángulo tiene vértices, ángulos y tiene lados. Sus tres partes principales. Bueno, si ya conocemos las partes del triángulo, o por lo que lo conforman, las partes del triángulo, pues vamos a crear el concepto. El concepto viene siendo el reconocimiento de algo. En este caso, como ya sabemos que tiene lados, ángulos y vértices, es más fácil de crear un concepto con estas tres características. Entonces podemos decir que esta figura, esto es una ¿qué? Una figura geométrica. Entonces el concepto sería, es una figura geométrica es una figura geométrica. ¿Por qué? Porque tiene medidas. De ahí viene la palabra de geometría. Bueno, es una figura geométrica que tiene, ¿qué tiene? Vértices, ¿qué más tiene? Ángulos, tiene vértices, tiene ángulos y ¿qué más? Y tiene vértices, ángulos y lados. ¿Sí ven, niños, cómo se crea de fácil un concepto? Esta es la definición de lo que es un triángulo. Es una figura geométrica que tiene vértices, ángulos y lados. Eso es todo de esta parte. Quiero que congelen el video, lo paren y me escriban esta primera parte en el cuaderno de matemáticas. Bueno, voy a borrar esta parte para explicarles lo que sigue. Bueno, chicos, como lo anterior ustedes ya lo escribieron, vamos a seguir con la otra parte. Hay unas clases de triángulos. Clases. Hay unas clases de triángulos. Hay unas clases de triángulos que esas clases de triángulos pues se diferencian por algo. Bueno, tenemos tres clases de triángulos. Uno se llama triángulo isósceles. 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 El otro se llama equilátero. Equilátero. Y el otro se llama escaleno. Bien, bueno, les voy a mostrar cada uno su diferencia. El triángulo equilátero viene siendo este.
¿Qué nos dice el triángulo equilátero? Nos dice que todos sus lados son iguales. Tanto este lado como este y como este. Son iguales. Y si lo medimos con una regla, pues vamos a determinar que por acá mide 10, que por acá también nos mide otros 10 y que por este otro lado también nos mide otros 10. Todos sus lados son iguales. Bueno, ahora el isósceles. El isósceles viene siendo este, parecido, pero hay algo que lo diferencia. Es algo muy pequeño que lo diferencia. Dice que dos de sus lados son iguales, únicamente dos. Recuerde que los triángulos tienen tres lados y dice que únicamente dos de sus lados son iguales. Vamos a ver. Acá tenemos 12 centímetros y medio. En este tenemos 14 centímetros. Y en este otro tenemos también 14 centímetros. Dos de sus lados son iguales y uno es desigual. Bueno. Y el triángulo escaleno, ninguno de sus lados es igual. Aquí vemos un lado largo, uno mediano y uno pequeño. Entonces, dos de sus lados son iguales, uno no es igual. En el equilátero, todos sus lados son iguales. Y en el escaleno, todos sus lados son de diferente medida. Así podemos decir, chicos, que hay diferente tipo de triángulos y los vamos a encontrar en diferentes figuras. Bueno, niños, ahora también congelan esta imagen y posteriormente a ello continuamos con otra parte. Voy a despegar estos cuadritos. Bueno, con relación a esto, voy a hacer un mapita conceptual con las tres partes de los tres triángulos. Entonces, decimos que este también me lo van a consignar en el cuadernito de matemáticas. Triángulo. Bueno, un mapita conceptual es algo hecho con líneas, puede ser con nubecitas o cuadritos definidos, que se dividen en ¿cuántos tipos de triángulos son? Son tres tipos de triángulos. Bueno, aquí va a ser la derivación de los tres. Y podemos decir que uno se llama isósceles. Isósceles. El otro se llama equilátero. Y el otro se llama escaleno. Para que se diferencie de la palabra triángulo. Bueno,
Y únicamente vamos a encontrar lo que es el concepto. ¿Cuál es el concepto del isósceles? Que dos de sus lados son iguales. El equilátero. Todos sus lados son iguales. Y el escaleno, ningún lado es igual. Bueno, chicos. Bueno, niños. Este viene siendo el resumen de lo que son los triángulos. Así que esta parte también va consignada de último en el cuaderno de matemáticas. Entonces ya tienen tres partes para consignar. La primera parte que congelaron, la segunda y esta que es la tercera, que es el resumen de los triángulos. Niños, bueno, en esta parte les voy a dejar en el modo qué es lo que me van a realizar de la cartilla para que me manden evidencia fotográfica. Es todo relacionado con los triángulos y no olviden también consignar esta parte. Bueno, niños, que tengan un excelente día. Hasta pronto.